Así que os animo a buscar, a orar y buscar de Dios y interceder por la nación, por la iglesia, por, um, por el mundo. Aunque si la iglesia se despierta y se aviva, el mundo cae por sí solo, automáticamente. Ok, hemos terminado con Efesios. Quiero seguir, quiero hablar, no seguir, sino cambiar un poco de tema. Sobre todo quiero hablar sobre la vida guiada por el Espíritu Santo, la vida en el Espíritu, la obediencia a Dios y a su palabra, el escuchar la voz de Dios y todo el concepto que a veces se nos hace difícil obedecer a Dios porque tenemos dudas, se nos llena la mente, la cabeza de dudas sobre la voz de Dios, la voluntad de Dios, cosas así. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios busca de nosotros más que ninguna otra cosa en el mundo? Sabemos que si leemos la Biblia así por encima, sobre todo el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que pone sobre el creyente, pone unas expectativas que a veces nos parecen demasiado altas o inalcanzables en muchas áreas. Por ejemplo, para que veáis algunos ejemplos, en Lucas 10:27, Cristo Jesús nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Sin embargo, ¿cuántas veces cuando leemos ese versículo nos parece que quedamos cortos de esa meta, ¿no? De ese mandamiento, de poder vivir esa realidad? También nos dice la Biblia en Pedro 4:8, dice: sobre todas las cosas, tener amor ferviente el uno para con el otro. También, otra vez más, son ejemplos de lo que Dios nos pide. Sin embargo, lo vemos como una expectativa muy alta que no podemos lograr a veces, o que nos parece inalcanzable. Amarás a tu prójimo, o tener un amor ferviente los unos por los otros, 1 Pedro 4:8. Y nos sentimos incapaces en nuestra habilidad humana de amar a otros creyentes fervientemente. En Gálatas 5:16, otra expectativa que Dios pone sobre nosotros: andar en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Otro ejemplo más. Sin embargo, ¿cuántas veces como creyentes nos sentimos culpables y nos desanimamos cuando tratamos de andar en el Espíritu, tratamos de agradar a Dios, tratamos de ser santos, entre comillas, y nos damos cuenta que fallamos, o que hay algunas áreas en nuestra vida que no podemos vencer, hay algunos pecados en nuestra vida que no podemos derrotar o vencer sobre ellos, y nos desanimamos, nos sentimos culpables, un sentido de culpabilidad. En Mateo 10, 7-8, hay otro ejemplo de esto. y vamos a leerlo, Mateo 10, 7-8. Y yendo proclamad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, echar fuera demonios, de gracia habéis recibido, dad de gracia. ¿Cuántas veces hemos intentado esto, si somos sinceros? Y hemos intentado hacerlo porque sabemos que la palabra de Dios nos lo pide, nos lo manda, predicamos el Evangelio, creemos que Dios va a hacer obras milagrosas, pero vemos muy poco resultado en relación al esfuerzo que hacemos. Son ejemplos de las exigencias que vemos en la Biblia que nos cuesta a veces, o nos desaniman a veces, mejor dicho, porque no vemos el resultado que queremos. En Juan 14:14 hay un montón, podemos estar toda la tarde leyendo estos versículos. Juan 14:14, cualquier cosa que pidáis en mi nombre, yo la haré. Y sin embargo pedimos cosas y no vemos el resultado que esperamos, o no vemos lo que estamos buscando. Cuando las circunstancias, cuando la adversidad se levanta contra el cristiano, nos parece que no hay respuesta a nuestra oración,
que oramos y pedimos a Dios sanidad, pedimos a Dios respuestas, pedimos a Dios por la salvación de familiares, etcétera, y sin embargo no vemos respuestas. Y como resultado de eso nos frustramos, nos desanimamos, porque no sabemos por qué, porque como creyentes nos preguntamos, si estoy hablando en general, quizás tú te identifiques con esto, quizás no, pero nos preguntamos por qué no estoy recibiendo, por qué no están pasando, por qué no se cumplen las promesas de Dios, por qué no puedo operar y vivir mi vida en su gran amor y en su poder y en su santidad, por qué si yo soy sincero, si estoy dedicado a Dios y creo en Dios, no puedo apropiarme las cosas que Dios quiere darme o ya me ha dado, como hemos estudiado en otras ocasiones. Y hay un principio muy importante en la palabra de Dios que quiero que aprendamos hoy como respuesta a estos problemas. En Hechos capítulo 3 versículo 21, en Hechos capítulo 3 versículo 21, y vamos a leer varios versículos hoy si tenéis la Biblia, si no los apuntáis y los leéis después. Hechos 3 21, la palabra de Dios nos dice que hablando acerca de Cristo Jesús y su venida, dice: a quien es menester que el cielo reciba o lo retenga, como dice otra versión, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. O sea que estamos viviendo en los tiempos del fin. Si el apóstol Pedro, cuando fue el día de Pentecostés, dijo: esto es lo que el profeta Joel profetizó que ocurriría en los últimos tiempos. Si para ellos esos fueron los últimos tiempos o días, mucho más ahora en los tiempos que estamos viviendo. Y sin embargo, aquí nos vemos una promesa de que antes, cuando se cumplan las expectaciones del creyente de Cristo Jesús, el corazón de Dios, es que haya una restauración de todas las cosas, tal como Dios lo prometió antes del fin de todo. Amén. La iglesia primitiva llevo varias semanas estudiando la historia de la iglesia primitiva desde los Hechos de los Apóstoles hasta el final del primer siglo, y puedes ver al estudiar la iglesia primitiva de que exhibían un increíble nivel de amor, un increíble poder. De hecho, eran conocidos en el mundo no cristiano, eran conocidos como aquellos que trastornaron al mundo entero. Si ellos pudieron hacerlo sin la Biblia como tenemos nosotros hoy, sin escuelas bíblicas, sin la revelación y el entendimiento que hoy en día tenemos, estoy seguro que debe ser posible para nosotros como creyentes vivir por lo menos igual que ellos. No sé si me entendéis o no. O incluso, como dice la palabra de Dios, mejor que ellos. Y yo creo, por lo que hemos visto aquí en estos versículos, en Hechos capítulo 3, que Dios va a restaurar en la iglesia presente un nuevo nivel de entendimiento, de revelación, que va a liberar su influencia a través de la iglesia al mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Esta semana he leído el profeta Habacuc, los escritos de Habacuc, por lo menos 6 o 7 veces, y la oración de Habacuc en sus escritos, él dice bien claro: Señor, restaura, he escuchado de tus grandes maravillas, he escuchado de lo que has hecho en el pasado, he escuchado de tu gran poder. Y después hace la oración, clama a Dios y dice: Señor, restaura esas cosas en nuestros tiempos. Haz lo mismo, Señor, que en el pasado, vuelve a hacerlo otra vez. Más adelante en el capítulo 2, Habacuc dices: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. O sea que vemos esas palabras de ánimo que nos dicen que hay
Hay un deseo de parte de Dios el manifestarse en esta tierra. Hay un deseo de parte de Dios el glorificar su nombre, de glorificar el nombre de Cristo Jesús. Y para poder hacer esas cosas necesitamos entender cómo funciona la palabra, cómo funciona Dios y qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que la iglesia primitiva tenía para poder manifestar ese gran amor, ese gran poder, gran poder que los conocían como los que trastornaron el mundo entero? En inglés, en la Biblia inglesa dice literalmente, pusieron el mundo patas arriba, con ese poder. El primer punto que tenían ellos y que quizás nosotros no tengamos es que ellos veían a Cristo Jesús como el modelo a seguir. Ellos veían en Cristo Jesús como el ejemplo y el modelo a quien seguir, y sabían y esperaban con toda la seguridad que si Cristo Jesús lo había hecho, nosotros también, o ellos también, podían. Porque la palabra de Dios, Jesús mismo dijo, las obras que yo he hecho, o las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y aún mayores. Y esto es una palabra profética, una palabra no solamente es creíble y deberíamos aceptarla porque Cristo Jesús mismo lo dijo y Él no puede mentir, sino que es porque es una palabra que está profetizada a través de la Biblia, a través del Antiguo Testamento. Acordarse que la única Biblia que tenían los discípulos era el Antiguo Testamento, y ahí cuando Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también, ellos no pensaron, no es imposible, como hacemos nosotros hoy. Tú las haces porque tú eres Dios, tú las haces porque eres especial, tú las haces porque eres el ungido de Dios. Sin embargo, ellos iban a la Biblia y veían, sí, porque en la palabra de Dios está escrito. Podemos ir, por ejemplo, a la historia de Elías y Eliseo, que empieza en 1 Reyes 19, creo que es. 1 Reyes 19 empieza la historia de Elías y Eliseo y sigue a través de 2 de Reyes, pero sobre todo quiero que veáis un versículo en 2 de Reyes 2:9. 2 de Reyes 2:9. Está aquí Elías y Eliseo. No sé si conocéis la historia o no, pero Dios le dice a Elías, llama a Eliseo para que sea tu sucesor. Lo llama, pasan por un tiempo de discipulado, de entrenamiento, muy parecido a Jesús y sus discípulos. Elías lo hace pasar a Eliseo por varias circunstancias en la vida para enseñarle a obedecer, enseñarle a andar. Por ejemplo, Dios, en versículo 4, Dios me ha enviado a Jericó, pero tú quédate aquí, no vayas conmigo. Sin embargo, Eliseo respondía, vive Jehová y vive tu alma, que yo iré donde tú vayas y no te dejaré. Y fueron a Jericó. Jericó nos habla de conquista, nos habla de triunfo sobre las fortalezas de Satanás y del hombre. Un poco más adelante en su caminar como discípulo, van a Betel, la casa de la provisión de Dios. Quédate aquí, no me sigas. Sin embargo, Eliseo contesta, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron los dos a Betel. Jordán nos habla de muerte, de tomar la cruz y morir a uno mismo. No te dejaré, voy a cruzar contigo. Y llega un momento, y es aquí donde quiero enfatizar lo que Jesús dijo en el Antiguo Testamento. Y sucedió que cuando cruzaban al otro lado el río, el Jordán, que nos habla de la muerte y el poder de la resurrección. No sé si os suena eso en el Nuevo Testamento. Elías le dice a Eliseo, pide lo que he de hacer por ti, pídeme lo que tú quieras que yo haga por ti, antes de que sea arrebatado de tu lado, antes de que sea llevado al cielo. ¿Os suena de algo eso? Y Eliseo le respondió, te ruego que una doble porción de tu espíritu, de tu unción, venga sobre mí. Y le dijo Elías, difícil cosa me has pedido. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, será así, pero si no me ves, no. O sea que nos damos cuenta que pide una doble porción del espíritu. Si terminamos de leer la historia de Eliseo en 2 de Reyes, vemos que hizo el doble de milagros que hizo Cristo Jesús, que hizo Elías. Que así aquí nos está profetizando, vendrá el espíritu de Elías
en Cristo Jesús, y Él hará obras y hará milagros. Sin embargo, vosotros, Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros haréis las mismas obras que hago yo, y aún mayores, porque me voy al Padre. Y si me veis cuando yo me vaya, y vemos que fueron cuando Jesús se despidió de ellos en el monte de los olivos, vieron como Jesús era llevado al cielo y una nube lo ocultó de su vista, y volvieron a Jerusalén, y después de la llegada del Espíritu Santo iban por todas partes haciendo milagros, los mismos milagros que Cristo, y aún mayores. Y si estudiamos toda la historia de Eliseo, vemos a Cristo y a la iglesia. O sea que nos está hablando aquí, la historia de Elías y de Eliseo es un tipo de Cristo Jesús y su iglesia. De Cristo Jesús y su iglesia. Y vamos viendo aquí la verdad de por qué la iglesia primitiva tenía ese poder, ese gran amor. En Juan 14:12 está ese versículo que he citado antes. Os digo la verdad, dice Cristo Jesús, cualquiera que cree en mí hará las mismas obras que he hecho yo, y aún mayores. En Efesios 4:13, que lo estudiamos el sábado pasado, dice, porque el propósito de Dios es que lleguemos a la madurez de Cristo, a la misma medida, al mismo estándar que Cristo Jesús. Y no está hablando del cielo, no está hablando del milenio, está hablando de ahora, en nuestros tiempos. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? La iglesia y Cristo Jesús como cabeza. Cualquiera que crea en Cristo Jesús, las mismas obras que Él hizo, el mismo nivel de madurez está a nuestro alcance. El mismo nivel de madurez que tenía Cristo cuando anduvo en la tierra, lo tenemos a nuestra disposición, si que lo creemos, si lo aceptamos y si lo hacemos nuestro. El amar a los demás como Jesús los amó, el perdonar a los que lo estaban crucificando y matando, el tocar a los inmundos, el sanar a los enfermos. ¿Cómo lo hizo Cristo Jesús? En segundo punto, nos lleva al segundo punto. Él espera que nosotros lo imitemos a Él. Eso lo tenían claro los discípulos. Es Cristo Jesús nuestro ejemplo. Tenemos que ver cómo Él actuó, tenemos que ver cómo Él anduvo, tenemos que ver cómo Él respondía a los pecadores, tenemos que ver cómo Él respondía a los fariseos religiosos, y os daréis cuenta cómo le hablaba a los pecadores. Amén. No los desechaba, sino que actuaba con amor, respondía con amor. A la mujer pecadora le dijo, vete y no peques más, yo no te condeno. A la mujer samaritana, si supieras quién soy yo, te daría esa agua viva y no tendrías sed jamás. Y le habló de Cristo, el Mesías, el Redentor. O sea que lo que estoy diciendo es que si no fuese posible que nosotros lleguemos a la misma estatura y a la misma medida de Cristo Jesús, como dice Efesios 4, si no fuese posible que nosotros hagamos las mismas obras que hizo Cristo y aún mayores, entonces las expectativas que Dios pone sobre nuestras vidas como creyentes serían muy, muy injustas. Amén. Serían injustas que ponga expectación sobre nosotros si no fuésemos capaces de lograrlo y hacerlo. ¿Cómo lo hizo? Vamos a ver algunos versículos. En segundo lugar, este es el segundo paso. La primera cosa es tener a Cristo como ejemplo, tenerlo como ejemplo, mirar a Él. ¿Cómo lo hizo? Una cosa importante que tenemos que hacer como creyentes de vez en cuando. Yo sé que los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas sobre todo, fueron escritos a personas que vivían aún bajo el antiguo pacto. Pero eso no le quita importancia a que podemos leerlo. Aunque nos gusta, en el nuevo pacto nos gusta concentrarnos en las epístolas de Pablo, Romanos, Gálatas, Efesios, Colosenses, pero de vez en cuando es lo que yo recomiendo, volver a Jesús, volver a su ejemplo aquí en la tierra, cómo actuaba, cómo caminaba, cómo respondía, cómo hablaba, cómo trataba a la gente, cómo trataba a su padre, qué relación tenía con su padre, porque es ahí donde está el secreto. En Juan 5, 19, 20
Si queréis leerlo, vamos a leer, como he dicho antes, un puñado de versículos, porque me interesa que esto quede claro. Porque estamos viviendo en tiempos, y como he dicho antes, estaba hablando con algunos hermanos antes, y hay una insatisfacción en mi vida personalmente, en la vida de muchos. ¿Dónde está la iglesia de Cristo Jesús? ¿Dónde está? Como dice Eliseo en 2 de Reyes capítulo 2, después de que Elías fue llevado al cielo. ¿Dónde está el Dios de Elías? El Dios de Elías no ha cambiado. El Dios de Elías sigue estando ahí. El Dios de Elías, cuando él cogió el manto de Elías y golpeó el agua, igual que hizo Elías unos minutos antes, y las aguas del río se dividieron. Él dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Hizo lo mismo que Elías, su Señor, y las aguas se dividieron igual que antes. O sea que Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. Los que hemos cambiado somos nosotros y nuestro tratar con Dios, que es lo que tenemos que volver a restaurar en nuestras vidas. En Juan 5, 19, 20 dice la palabra de Dios: tomando la palabra, Jesús les decía, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. Poned atención, por favor. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque lo que Él hace, eso también hace igualmente el Hijo. Lo que el Hijo ve hacer al Padre es lo que el Hijo hace. Lo que el Padre hace es lo que hace el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, para que vosotros os maravilláis. En Juan 12, versículo 49, porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que diga y lo que hable. Versículo 50, y sé que su mandamiento es vida eterna, por tanto lo que yo hablo, tal como el Padre me ha dicho, eso hablo, o así hablo. ¿Os dais cuenta? En Juan 5 dice, lo que mi Padre hace, yo hago. Lo que veo a mi Padre hacer es lo que yo hago. Aquí en Juan 12, lo que oigo a mi Padre decir, yo hablo. Lo que mi Padre dice, yo lo hablo. Igualmente, así hablo. Lo que mi Padre me ha dicho, así hablo. Y esto era el secreto. Ese era el secreto del éxito de Cristo Jesús. Todo lo que Él decía, todo lo que Él hacía, lo hacía como resultado de una relación íntima con Dios el Padre. No puedes ver lo que tu Padre hace, no puedes oír lo que tu Padre dice, si no tienes esa relación con Dios. Es lo mismo en cualquier relación. Yo hablo lo que oigo a mi Padre decir. Está diciéndonos aquí Cristo Jesús de que Él tenía una relación especial con el Padre, de que Él era especial, de que Él tenía un favor exclusivo con el Padre, de que tenía un teléfono rojo como el presidente de Estados Unidos, una conexión exclusiva con el Padre. No está diciendo eso. Él es nuestro modelo, como he dicho antes. Y lo que nos está diciendo con estos versículos y con estos ejemplos, nos está enseñando el secreto de su éxito, para que podamos nosotros hacer lo mismo. Y no solamente espera que nosotros lo hagamos, sino que es un mandamiento. Si leéis la Biblia, el pasaje otra vez que hemos leído antes, las obras que yo hago, el que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará. Es un mandamiento. Cualquiera que cree en mí hará, enfatizando el verbo, las obras que yo hago. Y no está hablando necesariamente de andar en el agua, sobre el agua, o alimentar a 5.000, aunque sí puede ser. El alimentar a 5.000 yo lo he visto no en persona, pero sí grabado en un video que me mandó una vez un misionero cuando estaba estudiando en el seminario. Me mandó un misionero mexicano un vídeo donde están alimentando a huérfanos donde tiran la basura, en el basural. Y
y se presentan más de lo que de la comida que habían preparado. Sin embargo, la comida no se acaba y alimentan y comen todos, más las familias, y se ve ahí como están partiendo el jamón, el asado al horno, y no se acaba. O sea, que puede hacerlo Dios, claro que sí lo puede hacer, pero lo que quiero que veamos aquí, que no necesariamente Dios te pida andar sobre el agua, no necesariamente Dios te pida alimentar a 5,000. Lo que sí nos está pidiendo es que lo obedezcamos. Y el secreto al bautismo del Espíritu Santo es la obediencia. El secreto al poder de Dios es la obediencia. Como digo yo muchas veces, hay cristianos que dicen: yo quiero el poder del Espíritu Santo, yo quiero el Espíritu Santo. ¿Para qué? Si no vas a obedecerle. El apóstol Pedro, en su primer sermón, predicando en los Hechos de los Apóstoles, le dice a la gente: porque arrepentíos de vuestros pecados y volver a Dios, y Él mandará sobre vosotros tiempos de refrigerio, y mandará el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. O sea que es para es el poder de Dios para obedecerle. Cuando andamos en obediencia a la voz de Dios, podemos amar como Jesús amó. Cuando andamos en obediencia a la palabra de Dios, podemos hacer los milagros que Él hizo. Cuando andamos en obediencia a la palabra de Dios o a la voz de Dios, si quieres decirlo así, veremos las maravillas que Él hizo. Y no se trata de probar, de hacer experimentos, sino de hacerlo. Es la palabra obediencia, obediencia, obediencia. En Juan 10:27, dice la palabra de un versículo que todos conocemos: mis ovejas oyen mi voz, y yo las... Fíjase bien que no dice y ellas me conocen a mí, sino que dice Jesús: y yo las conozco a ellas, y ellas me siguen. En Juan 10:4, unos versículos anteriores, dice: las ovejas me siguen. ¿Por qué me siguen? Porque conocen mi voz. Amén. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y me siguen. ¿Y por qué me siguen? Porque yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. De hecho, la vida eterna, como dice 1 Juan, es conocer al Padre y a conocer a Cristo y aquel que fue enviado aquel que lo envió, que es Dios el Padre. O sea que, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que hasta que no nos demos cuenta que tienes que dejar de ser como Cristo en tu propia fuerza, hasta que no nos demos cuenta como creyentes y como iglesia que tenemos que aprender a oír la voz de Dios, no vamos a crecer de ser niños infantiles a ser creyentes, hijos maduros, hijos e hijas maduros en Cristo Jesús. Romanos 8:14, un versículo muy conocido, dice: porque aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos maduros. En griego hay dos palabras para hijos: una es hijo infantil, la otra es huios, que quiere decir hijo maduro. Cristo Jesús tenía la misma mente, tenía el mismo corazón y tenía las mismas metas que el Padre. Y es por eso que se hicieron uno. Yo y el Padre uno somos. Yo pienso igual que Él, yo tengo el mismo corazón, mi corazón late por igual que el Padre, por las almas, por el pecador, por el ser humano. Tengo las mismas metas, que es glorificar al Hijo y ver el poder de la resurrección, el resultado de la muerte de Cristo, transformar vidas en este mundo sumido en el pecado. El mismo corazón. Y por eso en Juan 17 hace la oración que hace. Juan 17, 22. Juan 17, 22. Hace la oración que es sacerdotal, lo que se llama la oración sacerdotal. Acordarse que estamos hablando de ser uno con Dios el Padre, la misma mente, el mismo corazón, las mismas metas, mismo propósito. Y Jesús le pide al Padre: yo les he dado la gloria que me has dado para que sean uno como nosotros somos uno. Ok, muchos predicadores o maestros cogen este versículo
y lo usan para hablar de unidad, que tenemos que ser unidad, tenemos que ser uno, unidos, pero aquí no está hablando de unidad entre hombres, aquí está hablando de igual que yo y el Padre somos uno, yo les he dado la gloria para que sean uno como nosotros. En otras palabras, otra versión dice con nosotros, aquí dice como nosotros somos uno. Yo en ellos, además que el versículo 23 lo enfatiza más claro, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados. Esa palabra perfeccionados quiere decir lleguen a la madurez en uno, para que el mundo conozca que tú me has enviado y los amaste a ellos como me amaste a mí. En otras palabras, aquí tenemos la clave al poder de Dios, la clave al avivamiento, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Ok? Y no está hablando de unidad humana. No, el mundo no va a conocer que el Padre nos ha enviado. El mundo no va a conocer que estamos obrando en el nombre de Cristo. El mundo no va a conocer y va a ser lleno de la gloria de Dios porque estemos todos unidos, aunque es bueno, no estoy diciendo que no. Pero el mundo va a conocer que tú nos has enviado cuando seamos uno con Él. Padre, cuando pensemos igual que Él, cuando tengamos la misma mente que Él, cuando tengamos la misma meta que Él, cuando tengamos el mismo corazón que Él, para que entremos en una relación profunda y real con Cristo Jesús. Y esto es el deseo para ti y para mí de parte del Padre, porque solamente basándonos en esta relación, teniendo una unidad perfecta con Él, pensando lo que Él piensa. Por eso la Biblia, el apóstol Pablo en Romanos nos dice renovar vuestra mente. ¿Renovar vuestra mente con qué? ¿Con cualquier cosa? ¿Con cualquier doctrina? Hoy en día hay muchas doctrinas, hay tantas doctrinas que producen más confusión que nada y nos alejan de Cristo, precisamente del propósito de Dios. No dice que renovemos nuestra mente con doctrinas humanas y con lo que la opinión de hombres sobre Dios y la opinión de hombres sobre la Biblia, sino que renovemos nuestra mente con la palabra de Dios, con la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Porque es una persona, no es un hecho, es Cristo. Renovar vuestra mente con Cristo, fijarse en Cristo, ver cómo Él anduvo, ver cómo Él actuó, ver cómo Él trataba al Padre y el Padre a Él. Porque el momento que aprendamos a andar en esta relación de perfecta unidad, pensando como Él pensaba, sintiendo lo que Él sentía, entonces vamos a ver cumplir las expectativas que Dios ha puesto en nuestro corazón, de amar a los que no se merecen el amor, de orar por los enfermos, de hacer las obras de Cristo y aún mayores. ¿Cómo podemos llegar a esto? En Efesios 4:11 lo hemos estudiado en las últimas 2 semanas, no voy a repetirlo mucho, pero en Efesios 4 nos dice que Dios ha dado dones a la iglesia: pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstoles. ¿Para qué? Para que edifiquen al cuerpo de Cristo, para que instruyan al cuerpo de Cristo, a cada miembro, a los santos, para la obra del ministerio. En unas palabras, para equiparnos para hacer las obras de Cristo, para equiparnos a andar en intimidad con Dios. En 1 Corintios 11:1, precisamente el apóstol Pablo dice: imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Y esa es la labor del maestro, la labor del profeta, la labor del apóstol. Y eso es lo que un buen apóstol, un buen profeta, un buen maestro, un buen pastor debería hacer. Como dije la semana pasada, no están ahí para enseñorearse sobre la iglesia. No están ahí. Acordarse que hemos estudiado acerca del cuerpo de Cristo, que hay diferentes miembros en el cuerpo de Cristo. Está la cabeza, que es Cristo Jesús. Está el cuello, que mueve la cabeza y mueve el cuerpo. Están los brazos, las manos, los pies, los hombros, diferentes partes del cuerpo de Cristo. Hoy en día
Es muy difícil encontrar verdaderos 5 ministerios como Dios enseña. Muy difícil. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se creen el cuello. Que si ellos no mueven la cabeza, no se mueve la cabeza. Si ellos no se mueven, el cuerpo no se mueve. Ellos están entre el cuerpo y la cabeza. O sea, intercesores. Yo, el apóstol, el gran apóstol, soy el intercesor entre Dios y el hombre. Yo soy el que escucho de Dios y tú tienes que hacerme caso a mí. Yo soy el que tengo revelación y tú no. No es eso. Y si estás bajo el ministerio de cualquier pastor o ministerio que habla de esta forma, enseña de esta forma, alejarse de ello. Porque no es lo que enseña la Biblia. Los 5 ministerios están ahí para que tú aprendas a imitar a Cristo, igual que supuestamente ellos imitan a Cristo. Un ejemplo muy claro de esto está en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 9. Vamos a buscarlo porque es una historia un poco larga, para no citarlo todo, sino leer algunos versículos intercalados. Hechos 9, 10 al 17. Esta es la historia, no sé si la conocéis o no. Había entonces Pablo, que antes se llamaba Saulo, iba de camino a Damasco, tuvo un encuentro con Cristo Jesús y cayó al suelo cuando vio el gran resplandor, tuvo un encuentro con Cristo. Conocéis la historia, quedó ciego por el gran resplandor de la gloria de Cristo Jesús, quedó ciego y estuvo 3 días, nos dice la Biblia en el versículo 9, sin ver y sin comer. El versículo 10 es lo que nos interesa esta noche. Había entonces en Damasco cierto apóstol. Pone eso la Biblia tuya, la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente. Había entonces en Damasco cierto discípulo, como tú, como yo. Su nombre era Ananías, y el Señor le dijo en visión: Ananías. Fíjase bien aquí la obediencia. Y él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor a él le dijo: Ananías, levántate y ve a la calle llamada Derecha y busca en casa de Judas a uno de nombre Saulo de Tarso. He aquí, él está orando. Y ha visto un varón de nombre Ananías, que eres tú, que entra en la y le impone las manos para que recobre la vista. Ahora fijarse bien, porque todos cometemos este error muchas veces. Saulo tenía un gran propósito en Dios. Él no lo sabía todavía, no lo conocía. Saulo iba a ser uno de los más grandes apóstoles de la historia, fundador de múltiples iglesias, el escritor de más de una tercera parte o 2/3 partes del Nuevo Testamento. La revelación que Pablo recibió de parte de Dios acerca del cuerpo de Cristo en Efesios, acerca de Cristo glorificado, acerca del cuerpo de Cristo, acerca de la Santa Cena, acerca increíble de lo que es el cristiano, increíble. Sin embargo, manda a un simple discípulo llamado Ananías. No manda a Pedro, el apóstol, no manda a Santiago, el hermano de Jesús, el pastor de la iglesia de Jerusalén. No manda a ninguno de estos, manda a Ananías, un discípulo. Y este hombre va y obedece a Dios, aunque al principio no quería. Señor, he oído hablar de este hombre que mata a los creyentes, etcétera, a los santos, le hace mal a los santos en Jerusalén, y aquí seguro que va a hacer lo mismo. Pero el Señor le dice: ve, porque instrumento de elección me es este hombre para llevar mi nombre delante de las naciones y también de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que la obediencia, Ananías, un hombre, un discípulo sencillo, escucha la voz de Dios y obedece. Y ahí está la fe. Otra palabra para fe es, lo hemos estudiado antes, confianza, seguridad. Lo voy a decir al revés. Si Dios te hablase hoy y te dijese: ve y haz esto, ¿lo harías tú o dudarías? Si tú escuchas la voz de Dios que te diga: anda sobre el mar, ¿lo harías? ¿Tendrías confianza para hacerlo? ¿Me entendéis a dónde quiero llegar? Porque esto es lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No viene por conocer la palabra de memoria. No viene por
no viene por citar versículos de la Biblia de memoria, porque te lo has aprendido. No viene por ninguna de esas cosas, viene por oír la palabra y obedecerla. La Biblia dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. No dice algunas ovejas oyen mi voz, dice todas. Todos los que me estáis escuchando esta noche sois ovejas de Cristo y tenéis la capacidad de oír la voz de Dios. Y si queremos hacer las cosas que Él hizo y aún mayores, y si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Tenemos que aprender a ver cuando Dios nos habla en su palabra, cuando Dios nos está hablando a través de su voz y hacerlo. Si realmente queremos que Cristo Jesús sea la cabeza de la iglesia, ¿cómo podemos hacerlo? Para que una mano, imagínate que tú eres la mano en el cuerpo, eres la mano. Para que la mano funcione correctamente en un cuerpo natural, ¿qué tiene que suceder? La mano tiene que recibir un mensaje directamente del cerebro. ¿Sí o no? Cristo Jesús es la cabeza, Cristo Jesús es el cerebro del cuerpo. Nosotros somos su cuerpo espiritual. Somos sus manos, sus pies. Somos su boca, somos sus ojos. Entonces, si Dios quiere usar la mano para hacer algo, si quiere usar la mano para glorificar su nombre, ¿cómo lo hace? ¿Cómo puede ser esa mano efectiva? Puedes leer libros si quieres, puedes leer la Wikipedia, la enciclopedia en el internet, ahí te explicará cómo es la mano, cómo funciona, cuántos huesos tiene la mano. Puedes leer libros acerca de la mano, puedes escuchar YouTube acerca de la mano, cómo funciona la mano, cómo se abren y se cierran los dedos, cuántos huesos tiene. Puedes ser entrenado y ir a la escuela bíblica y aprender a hacer un curso sobre la mano y su operación. Puedes escuchar testimonios de otras manos que te van a contar qué han hecho ellos como la mano de Dios. Todas estas cosas pueden ser útiles, todas estas cosas son buenas. Pero para poder obrar tú como la mano en el cuerpo de Cristo, tienes que escuchar tú la voz de Dios directamente del cerebro. ¿Alguien me ha entendido lo que estoy diciendo? Y todo creyente tiene el potencial para escuchar directamente de Cristo Jesús, para ser guiado por Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo sería efectivo y sería poderoso si aprendiésemos como estamos estudiando esta noche, a oír de Dios cuando Él nos habla y obedecer. Yo sé que muchos se excusarán y dirán, sí, pero la mano está unida la mano no es independiente, la mano está unida a la muñeca, y la muñeca está unida al brazo, y el brazo está unido al hombro. Y es verdad, eso es verdad, y es muy posible. Y a veces Dios lo hace muy a menudo, hace que nos permite trabajar en equipo. El depender, yo dependo del brazo, de la muñeca, pero como individuo. Y acordarse que estoy usando una parábola de aquí, de la mano, del brazo. Toda parábola no es perfecta, ninguna parábola, ni siquiera las que usó Jesús son perfectas ni completas. Tienen sus limitaciones para explicar las cosas. Pero todo miembro del cuerpo de Cristo necesita aprender a oír la voz de Dios. Como la mano del cuerpo de Cristo, Ananías recibió instrucciones. Ve y ora por Saulo. Él está orando, está buscando de Dios. La Biblia nos dice que él oró por Saulo, sus ojos fueron abiertos, recibió la llenura del Espíritu Santo y se lanzó en el ministerio. Amén. Hay algunas obras que tenemos que hacerlas en equipo y otras tenemos que hacerlas como individuos, individualmente, como individuos en el cuerpo de Cristo. Entonces, igual que Ananías, si queremos funcionar y ver las obras de Dios, tenemos que aprender a ser uno con Cristo, a recibir dirección y ánimo directamente de
de Dios, de su palabra. No tengamos el mismo problema que tuvo Moisés. En el pueblo de Israel, muchos creyentes tienen el mismo problema que tenía Moisés en el pueblo de Israel, que los israelitas creían que Dios solamente podía hablarles a través de Moisés. Tenían miedo de acercarse a Dios, tenían miedo de escuchar directamente a Dios, tenían miedo de equivocarse cuando Dios le hablaba. Por eso le decían a Moisés: sube tú y habla tú con Dios y después nos dices tú lo que Dios te ha dicho. Hoy en día tenemos muchos creyentes que dependen de sus líderes para escuchar de Dios. Y es por eso que hay tantos problemas en la vida de los creyentes, tantos problemas en las iglesias, porque dependemos del hombre. Y no creen en la posibilidad de que Dios les pueda hablar a ellos. No creen en la posibilidad de que puedan tener una relación personal con Dios. Muchos de ellos se creen insignificantes. Muchos creyentes se creen culpables de hablar con Dios directamente. Muchos creyentes tradicionalmente creen que es la labor del líder hablarles en nombre de Dios, de que ellos no pueden escuchar. Es por eso que nos da miedo juzgar a los profetas, a la profecía. Es por eso que nos da miedo recibir revelación de Dios. Es por eso que en muchas iglesias no se cree, ni se vive, ni se practica el hecho de que todo creyente es parte del cuerpo de Cristo, y que como líderes tenemos que aprender a esperar cosas grandes de nuestra gente, de nuestro pueblo, de aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, nuestra responsabilidad. Amén. Y la función del líder es enseñarle y equipar al creyente para que escuche la voz. ¿Cómo se hace esto? La semilla de fe. ¿Qué es la semilla de fe? La semilla de fe es la palabra de Dios. En la parábola del sembrador, y salió un hombre a sembrar, y sembró la semilla y aparte de esa semilla cayó en tierra con piedras y no llevó raíces. Parte de la semilla cayó en la orilla del camino y fue comida por las aves del cielo. Conocéis la parábola esa, ¿no? Más adelante los discípulos le preguntan a Jesús: explícanos la parábola, ¿qué quiere decir la semilla? ¿Qué quiere decir el sembrador? Y Jesús le dice: el sembrador salió a sembrar la semilla es la palabra de Dios. Entonces aquí está hablando, la semilla de fe es la palabra de Dios, poner la confianza en la palabra de Dios. En Mateo 17:20 Jesús le dice a sus discípulos: si tuvierais fe como una semilla de mostaza, le diríais a este sicómoro, a este monte: quítate de aquí y échate, y muévete de aquí o échate en el mar, y lo haría. Nada se os hará imposible. O sea que tenemos aquí esta promesa de parte del Padre. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Aunque la semilla que tú tengas sea tan pequeña como un grano de mostaza, es capaz de mover un monte, es capaz de hacerlo imposible. Pero ¿qué es esa semilla? ¿Qué es esa semilla? Es la palabra de Dios, porque toda fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. Vamos a ver dos ejemplos en la Biblia. El primero es el de Ananías, que ya lo hemos visto. La palabra de Dios, la semilla. El Señor le dijo a Ananías: ve al camino llamado Damasco y ora por Saulo. ¿Cuál es la semilla? La semilla es la palabra: ve. Entonces Ananías se levantó y obedeció. Fue. La fe viene por el oír la palabra de Dios y obedecerla. En Mateo 14, 28, si queréis buscarlo, porque aquí lo vais a ver claro. Mateo 14, 28. Cuando los discípulos estaban en una barca y se levantó una gran tormenta,
y en medio de la tormenta vieron a uno que se le acercaba caminando sobre el mar. Creían que era un fantasma y gritaban de miedo. En el versículo 27, pero enseguida les habló diciendo, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Fijarse lo que dice el versículo 28. Pedro entonces, respondiéndole, dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. ¿Y qué le contestó Dios, Jesús? Ven. Ven. No hay una semilla, la palabra de Dios, semilla. Y bajando de la barca, basándose en qué? Bajó de la barca basándose en esa palabra, ven. Y mientras se mantuvo confiando en esa palabra, ven, la palabra de Dios, caminó sobre el agua. O sea que lo que lo mantuvo firme caminando sobre el agua fue la palabra de Dios. Sin embargo, el momento que quitó su vista de Cristo, que es la palabra, el momento que quitó su vista de la palabra y empezó a fijarse en las circunstancias, la palabra de Dios me dice, ven, pero es imposible andar sobre el agua, y estoy andando sobre el agua, circunstancias. La palabra de Dios me dice, ven, pero los síntomas en mi cuerpo me dicen todo lo contrario. La palabra de Dios me dice, por sus llagas fui sanado, pero me duele todo el cuerpo. La palabra de Dios me dice, ¿me entendéis? Un sinfín de cosas y de promesas. El momento que tú quites tu vista de Cristo y la pongas en las circunstancias, el momento que quites tu vista de la palabra viva y la pongas en las circunstancias, pierdes tu confianza y te derrumbas. O como pasó con Pedro, se hundió. En Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hay otra versión que dice, creo que es la nueva de traducción viviente. Esto lo hacemos, todo lo que Dios nos manda, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. El campeón que inicia y lleva a la madurez, a la completez nuestra fe. En Hebreos, Él es el campeón que inicia la fe, o sea, suelta la palabra, pone la palabra, nos revela la palabra y al mismo tiempo lo hace real en nuestras vidas. Ahí mismo en Hebreos también nos dice, en el capítulo 2 de Hebreos, no voy a buscarlo porque se me va el tiempo, pero lo voy a citar, podéis buscarlo después, está en el capítulo 2, cuando dice la parte en Hebreos donde dice, porque ¿quién es el hombre para que lo tomes en cuenta? Lo has puesto sobre toda tu creación, las obras de tus manos, le has dado dominio y autoridad, lo has puesto todo bajo sus pies. En Efesios, estudiamos la semana pasada en Efesios, dice, porque todas las cosas a Dios le ha dado, Dios el Padre le ha dado a Cristo un nombre que sobre todo nombre, y por su victoria ha puesto a todos sus enemigos, y a todo principado, y a toda potestad, y a todo nombre que se nombra bajo sus pies, y le ha dado como cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la cual lo llena todo en todo. O sea que todo está puesto debajo de los pies de Cristo, todo está puesto debajo de los pies del creyente. Sin embargo, en Hebreos 12 termina diciendo, aunque ahora no veamos aún todas las cosas sujetas a nuestros pies, vemos a Cristo. Y esa es la parte que tenemos que entender y darnos cuenta. Vemos a Cristo. Vemos a Cristo Jesús. O sea que no, aunque muchos digan sí, pero no estamos viendo todo bajo nuestros pies. No estamos viendo la victoria de nuestras vidas. Sí, pero estás viendo, o es verdad, pero estamos viendo a Cristo. No quitamos nuestra vista, no quitamos la vista de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor, el campeón que inicia y termina
nuestra fe. Nosotros no podemos crear una semilla. Nosotros no podemos Dios no quiere que tengamos fe en nuestra propia fuerza. Él quiere que lo estemos mirando a Él, con los ojos fijos en Él. Amén. Es por eso que como creyentes, lo he dicho muchas veces, no es bueno y tampoco es bíblico orar a Dios y decirle: Señor, dame más fe. Señor, dame más fe. Señor, dame más fe. ¿Por qué? Porque no es bíblico. Lo que sí es bíblico es tomar esa semilla, esa palabra que Dios ha hablado sobre tu vida, y confiar en que si Dios lo ha dicho, va a ser tal como Él lo ha dicho. Y si Dios lo ha dicho, que no miente, entonces tú te mueves en obediencia con la confianza. Confianza es igual a fe, de que la palabra de Dios es verdad y no cambia. Dios nos dio el ejemplo de Ananías para que todos nos demos cuenta de que como creyentes todos tenemos el potencial de oír la voz de Dios, de hacer las obras que Él nos manda hacer. Hay muchas personas que escucharon de Dios y escuchan de Dios, y muchos de los... o sea que no es nada nuevo del tiempo en el cual estamos viviendo hoy. Muchos pioneros de la iglesia primitiva aprendieron a oír de Dios, aprendieron a desarrollar esa relación íntima con Dios. Antes estaba hablando con un hermano acerca de los grandes inventos de hace 2 siglos, del siglo pasado, por ejemplo, de los años 1800. Muchos o casi todos, por no decir todos, los inventos que cambiaron la raza humana, cambiaron el ser humano para bien, fueron hechos por gente cristiana, gente temerosa de Dios, inventores científicos temerosos de Dios. Personas como Cristóbal Colón. Ahora hay algunos que pueden decir: pues ese no era cristiano. Eso no lo sabemos. Pero él, por ejemplo, dijo, fue Dios el que puso la semilla en mi corazón de que yo podía circunnavegar la tierra y llegar a las Indias, ¿no? Le llamaban entonces al Nuevo Mundo. Fue Dios el que puso en mi corazón la semilla, la habilidad, la palabra. Puedes navegar, el mundo no es plano, puedes hacerlo. El hermano Lorenzo, no sé si habéis escuchado hablar de él, él escribió mucho acerca de la relación con Dios. No hay nada en este mundo más hermoso que tener una conversación continua con Dios, porque solamente aquellos que aprenden a tener esa conversación continua con Dios pueden comprender y poner en práctica las obras y el poder de Cristo Jesús. Ahora, lo triste es que hay muy pocos creyentes que creen esto y que lo viven, sobre todo que lo están viviendo. Esta relación con Dios es una relación con Dios. Y no estoy hablando aquí de ir a una iglesia, no estoy hablando de una relación de leer la Biblia, no estoy hablando, sino que es una vida. Estoy hablando de un estilo de vida, de hablar con Dios, como dijo el hermano Lorenzo. No hay nada más hermoso en este mundo que tener una conversación continua con Dios. Leer la palabra de Dios buscando a Dios, leer la palabra de Dios esperando que Dios te hable, leer la palabra de Dios diciéndole y dándole permiso a Dios para que te hable y te dé revelación. Vas a conocerlo, vas a saber cómo Él piensa, vas a saber cómo Él actúa, vas a ver cómo Él cree, vas a ver cómo Él habla. Jesús, vuelvo a repetir, solamente habló lo que escuchó a su Padre hablar, y habló de la misma forma que el Padre, y solamente hizo. Entonces, cuando tú ves a Cristo Jesús sanar a un enfermo, lo que tienes que tener claro es que tú puedes hacer lo mismo, porque Él dijo: imitadme. O sea, la mejor forma de explicar esto es en Deuteronomio 8, cuando la palabra de Dios habla del maná que recibieron los israelitas del cielo. Te será recordado, dice Deuteronomio 8, versículos 2 y 3, te será recordado todo el camino por donde Jehová tu Señor te ha guiado en el desierto, para humillarte y para probarte, para saber lo que hay en tu corazón,
si guardarás o no guardarás sus mandamientos o su palabra. Por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocieron tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale, de toda palabra, dice otra versión, que sale de la boca de Dios. Tu vestido, y sigue hablando, tu vestido nunca se envejecerá, etc. Lo que quiero que veáis aquí es que compara la palabra de Dios con el maná. ¿Qué pasaba con el maná? Dios les dijo, todos los días haré caer maná sobre la tierra y lo recogeréis. Cada día cogeréis la cantidad necesaria para ese día. No coger maná para mañana, porque se pudrirá. No coger maná para guardarlo para otro día, porque no servirá. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no es suficiente con conocer la Biblia de memoria. No es suficiente con leer la palabra de Dios y conocerla y aprenderla de memoria, aunque es bueno. Lo que Dios nos pide aquí es que cada día la palabra de Dios, que es el maná del cielo, la palabra de Dios tiene que ser fresca, tiene que ser nueva. Amén. ¿Me está entendiendo alguien? A veces me sorprendo, se lo digo a mi hija, mira, hoy la semana pasada estaba haciendo el estudio y estamos leyendo acerca de el Espíritu Santo, maná nuevo, leer la historia de la samaritana, Elías, Eliseo, maná nuevo, no lo había pensado antes, no lo había visto antes. Estoy leyendo la Biblia y veo cosas ahí, y eso que he leído la Biblia varias veces en diferentes versiones, en inglés y en español. Maná es leer la Biblia sabiendo, y ese maná fresco del cielo es el que te alimenta, ese maná fresco del cielo. Ahora, ¿es bueno conocer la Biblia? Sí, porque Cristo Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya os enviaré al Espíritu Santo, y Él os recordará todo lo que yo os he hablado y enseñado. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo toma la palabra de Dios que tú has guardado en tu corazón y te lo revela y te hace recordar. Estás pasando por un problema económico. El Espíritu Santo, si has guardado palabras, si sabes cómo piensa Dios, y tienes esa relación íntima con Él, el Espíritu Santo va a coger la palabra, el maná de la palabra que tú has guardado en tu corazón, y te va a decir, tienes un problema, pero mira lo que dice la palabra. Jehová es mi pastor, nada te faltará. Él es Jehová Jireh, tu proveedor. Él suplirá tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Entonces tú tienes la palabra. El Espíritu Santo me lo ha dicho. Eso te da confianza. Tú te levantas con valor, te levantas con autoridad. Y puedes enfrentarte a Satanás y decirle, Satanás, quita tus manos de mi economía, quita tus manos de mi trabajo, quita tus manos de mi provisión, porque Dios es mi proveedor, no el hombre. Dios nunca me faltará, Dios nunca me abandonará. Con la sanidad pasa lo mismo, con todo lo demás. Te enfermas por X razón. El mundo está nervioso y está asustado con el tema de las pandemias. El Espíritu Santo coge la palabra que tú has almacenado. Isaías capítulo 91. ¿Es Isaías o el Salmo? Salmo 91. Salmo 91. Porque ninguna pestilencia, ninguna plaga que se mueve en la oscuridad de la noche tocará tu morada. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra y 10.000 más a ti no te tocarán. El momento que tú te apoderas de esa palabra y la haces tuya, maná fresco, no porque sea un versículo bonito, no porque estés viviendo en temor y te estás agarrando a ese Salmo 91 como si fuese tú el último recurso, como un hombre. Dicen los que entienden de esto que un hombre o una mujer cuando se está ahogando en el mar se agarra a cualquier cosa que ve flotando, aunque sea una hoja de un árbol o un poco de paja que flota por el agua, que no es capaz de sostener su peso, sin embargo se agarra a eso.
No te agarres ni uses la palabra de Dios como eso. No hagas experimentos con ella. No pruebes a ver si funciona o no. Hazlo, vívelo. Es la palabra de Dios. Es el maná del cielo. Y es lo que el mundo necesita ver. Creyentes que piensen como piensa Dios. Creyentes que tengan la mente de Cristo. Creyentes que tengan el corazón de Cristo. Creyentes que piensen como Él. No es el tiempo de estar debatiendo doctrinas. No es el tiempo de estar debatiendo que si las promesas son para hoy o no. Que si puedo hablar en lenguas hoy o ha pasado han caducado. No es el tiempo para estar discutiendo si Dios sana o no sana. No es el tiempo para estar discutiendo si es la voluntad de Dios o no, porque la Biblia lo dice bien claro que siempre es la voluntad de Dios. No es el tiempo para discutir si yo creo en esto o no creo en lo otro, si soy cesacionista o no soy cesacionista, y un sinfín de doctrinas que tiene el cuerpo dividido. ¿Por qué el mundo no ve a Cristo? ¿Por qué el mundo no ve la gloria de Dios? ¿Por qué el mundo no sabe quién es Dios y a quién ha enviado Dios al mundo a morir por ellos? Porque cuando ven a la iglesia, ¿qué es lo que ven? Personas que ellas mismas no saben en quién han creído. Uno dice una cosa, otro dice otra. Uno les dice, sí, pídele a Dios, Dios puede sanarte si es su voluntad. Y otro dice, declara y hace efectiva la palabra de Dios sobre tu vida. Por sus llagas fuiste sanado. Unos dicen, si Dios te ha elegido vas a ser salvo. Si no te ha elegido, aunque ames a Dios y lo busques y lo quieras, no vas a hacerlo. Necesitamos ser y pensar igual que Cristo.